hacer aquí como una especie de mosaico con el grupo musical que lo estaba haciendo espectacular. Es muy bonito y sobre todo que es un tipo de jazz muy diferente también, que demuestra que el jazz ha venido transformándose dependiendo del contexto, del momento, de las necesidades y todo eso, ¿cierto? Me voy a presentar primero antes de empezar. Yo soy Juliana Bernal, soy historiadora, docente universitaria. Ahorita pues también soy creadora de contenido, por si quieren seguir mi canal, se llama Historia de Rebotón. Ahí ya hemos hecho bastante trabajo sobre el jazz. Hemos hecho un trabajo que considero pues que ha sido un trabajo muy bonito en un sentido de darle homenaje a todos estos géneros musicales que tal vez ahorita para nosotros son de lo más de buena clase, ¿cierto? Entonces usted ahorita dice, yo escucho jazz y la gente dice, ay, usted es un culto, una persona culta, lo mismo que dicen, yo escucho tango, yo escucho bolero, son cubanos, ¿cierto? Pero si nos adentramos a la historia de todos esos géneros musicales, nos vamos a dar cuenta que empezaron siendo de lo más bajo de la sociedad de su momento. Entonces el tango era considerado un género de arrabal, de burdeles, de la gente pues que no tenía clase social, que no estaba nada ligada a la aristocracia ni a la buena sociedad, como lo podríamos llamar, entre comillas. Pero a la larga todo eso se fue transformando, porque yo les voy a decir una cosa: todo lo bueno de este mundo viene de las clases populares. La comida, la música, el arte, realmente ha sido de alguna forma heredado por esas formas de resiliencia que hubo de unas clases sociales específicas y especiales. Entonces, para que hablemos un poquito de la historia del jazz, tenemos que irnos a la historia social de Estados Unidos. Estados Unidos, que es en este momento el resultado de una cantidad de inmigraciones de todo el mundo. Estados Unidos es un país de migrantes. Por más que irónicamente intenten sacar a los migrantes y menospreciarlos, Estados Unidos es un país de migrantes. Inmigrantes de todas partes del mundo, por unas actividades económicas atrayentes para quienes tienen que desplazarse, sea obligatoria o de forma pues autónoma a algún sitio para salir adelante. Para decirles que los latinos somos los últimos grupos humanos en masa que han migrado a Estados Unidos en los últimos años, porque antes eran primero los ingleses, después los africanos, después los italianos, los judíos, los alemanes, todo dependiendo de la condición de la época, del momento y del proceso histórico que se esté viviendo. Entonces ubiquémonos en los Estados Unidos del siglo XIX. Es un Estados Unidos repleta de migrantes, pero sobre todo de unas condiciones económicas de plantaciones, sobre todo en el sur. El sur de Estados Unidos es la parte más negra de Estados Unidos, porque era donde se concentraba la principal actividad económica de plantaciones. Y les voy a contar con paréntesis bien especial, y es cómo llegaron los negros a Estados Unidos. Los negros llegan a Estados Unidos no como llegan a este país, ni como llegan al resto de América Latina, sino que ahora es América Latina. Llegan literalmente por puro contrabando. Los ingleses raptan una embarcación española en el siglo XV, principios del siglo XVI. Raptan una embarcación, ya estaban empezando a establecerse como colonias en esta parte sur de Estados Unidos y la parte oriental de Estados Unidos, y raptan a un barco negrero, los piratas, porque el imperio inglés se hizo a costa de los piratas. O sea, mejor dicho, en Londres debería haber un monumento enorme a los piratas, pero no los piratas oficiales, a los piratas repiratas, ¿cierto? Entonces llegan los negros a Estados Unidos, obviamente como mano de obra esclavizada, y llegan con unos procesos culturales en un continente ampliamente sonoro. África como un continente ampliamente sonoro, en donde se permeaban una
cantidad de transculturaciones, de instrumentos musicales, de cantos, de llantos. Todos esos cantos comienzan a volverse llantos. Entonces la música ha sido un conducto regular para las emociones, sobre todo para las emociones nostálgicas. La música ha sido un proceso de resiliencia. Claro, si usted va a hacer, yo no sé quiénes de ustedes han podido vivir en otra parte del mundo fuera del país. Entonces, usted se ve del país por diferentes condiciones, puede ser por condiciones materiales, por condiciones de estudio, por desplazamiento, por toda la cosa. Y usted escucha un vallenato, le da nostalgia. Aquí no nos da nostalgia. Bueno, a veces sí muy cortavenas los vallenatos, dependiendo, pero si a usted le da nostalgia escuchar un vallenato, le da nostalgia escuchar una canción que le recuerda a su tierra. Esto le pasó a todas estas personas que fueron obligadas a salir de su territorio para cumplir obligaciones de las que no estaban acostumbrados. Esta es la primera fase de la esclavización. La primera fase de todos estos grupos humanos que son sacados de un territorio, metidos en barcos negreros, que yo creo que aquí ya todos sabemos o nos imaginamos las condiciones de cómo eran trasladadas las personas hasta América. Son condiciones bastante escalofriantes, muy escalofriantes, que si yo se las cuento, a uno le empieza a dar como una ansiedad acá maluquísima, porque imagina uno en un barco negrero, sin poder moverse, encadenado por todas partes, casi sin alimentación, sin condiciones sanitarias obviamente, llegar hasta el punto de mirar la forma en cómo te puedes suicidar para acabar con ese sufrimiento. O sea, son muchas cosas que tuvieron que vivir estas personas sacadas de África como mano de obra esclava y llegan a estas plantaciones. La primera forma que tiene el jazz, la primera formita que a la larga es el conducto regular del jazz, que es la improvisación. Esa primera forma viene de los cantos de los negros de las plantaciones a partir del siglo XVII. Las mujeres, sobre todo, que cumplen un papel primordial en el jazz, supremamente primordial, eran las que cantaban recordando todo lo que había vivido en África, todo lo que tuvieron que dejar. Entonces, la primera fase del jazz, por ejemplo, la podemos ubicar con el blues, que el blues también inspira de sobremanera a lo que conocemos como el rock and roll y el rock en general. Es que, si ven, o sea, todos los géneros musicales buenos en este mundo son de origen negro. O sea, tengo todas las pruebas y no tengo dudas. Todos los ritmos maravillosos, la salsa, el son, el tango, el bolero. El tango fue muy blanco, pero también con herencia muy popular, muy mestiza. Son de origen popular. Entonces tenemos esta primera forma de asimilación del blues. Ahora, yo quiero que nos quede clara una cosa. La historia del jazz está realmente relacionada con el sufrimiento, con la nostalgia, pero también con el amor. ¿Por qué con el amor? Porque el amor entre dos esclavos podía llegar a ser mucho más natural, o digamos de alguna forma más real, que la de los blancos o la de los blancos de sociedad. Porque usted al ser un blanco de sociedad, usted se casa bajo un contrato social. Usted se casa con la persona que más le conviene, usted se casa con la persona con la que puede sostener algún tipo de atribuciones materiales, de apellidos, de propiedades, toda la cosa. Pero cuando los negros esclavizados se enamoraban, realmente era un asunto real. Entonces, yo una vez estaba en una clase y estábamos viendo, pues, no voy a salir mucho acá, pero vale mucho en el caso, estábamos viendo el amor en la Edad Media, y yo le decía a los estudiantes, el amor en la Edad Media no era normal. Usted no se enamoraba como nos enamoramos ahorita. Usted ahorita, siglo XXI, me puede enamorar 5, 6, 7, 8 veces, todas las que quiera, al mismo tiempo, todo lo que usted quiere. Ahorita me metieron
ya no entiendo mucho. Pero el amor en la Edad Media no era sistemático, no era algo normal. Lo mismo que sucede con el amor hasta incluso en el siglo XX. Es muy nuevo que ahorita la gente se case por amor. O sea, podemos contar años, hace 30 años la gente todavía se casaba con ustedes bajo algún tema. ¿Okay? Pero el jazz sí toca temas de amor. El bolero toca temas de amor. Pero entonces uno, ¿cómo va a hablar de un sentimiento que jamás ha experimentado? Y de esa forma tan profunda como lo llegó a hacer el jazz. Pues porque no vivió el sentimiento. Uno vivió la experiencia. Y el jazz nos permite escuchar al compositor, su voz, como diferentes otros géneros musicales que tú simplemente dices, mira, yo compuse esta canción, cántala tú. El jazz lo canta el que compone, el que siente, y tiene toda la posibilidad de improvisar. Hasta la década de los 20 del siglo pasado el jazz todavía se improvisaba, no se escribía. Y en eso chocaba muchísimo porque esa era una de las cosas que, aparte de que era un género que lo hacían los negros, todo mal, también era un género que no se escribía, diferente a como sí sucede con la música orquestal barroca europea. Mozart, Vivaldi, todos esos grandes compositores que escribían de forma muy estricta las composiciones musicales. Pero todos estos géneros de origen popular realmente no se escriben, no se componen. No es que alguien se siente con una partitura en la primera década del siglo XX con una partitura y se pueda escribir esta canción. Realmente salía del alma de forma precisa ahí en ese instante. Y no solo el que la canta, sino el que la toca. La banda de jazz, finales del siglo XIX, principios del XX, también es una banda de música improvisada. Y eso es lo que lo hace más espectacular. Al punto de saber que todos estos músicos, lo que se está escuchando, todos esos músicos están improvisando. Entonces se dan espacios para hacer sus solos, para mostrarse. Ahora, hay una canción que yo intento tocar muchísimo cada vez que hablo del jazz, porque estoy aquí correspondiendo la charla porque no voy a hablar mucho para darle paso otra vez a la banda. Hay una canción de 1939 que es considerada la primera canción protesta estadounidense. La canción que inspiró a Bob Dylan para hacer todos sus motores de canciones protesta, y se llama Stretch Fruit, fruta extraña. No sé si alguna vez la han escuchado. Resulta que cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, eso generó una guerra civil dentro de Estados Unidos, porque obviamente había sectores que no estaban de acuerdo con la abolición, otros que sí estaban de acuerdo. Incluso muchos negros no estaban de acuerdo con la abolición. ¿Sí? Porque la abolición de la esclavitud no fue un asunto como, ay, que pesar de los negritos trabajando tan horrible. Venga, dejemos que ya no sean más esclavos, que puedan ser hombres libres. Realmente es una necesidad del modelo social, político y económico del momento en donde dijimos, es más sencillo mantener a un trabajador que un esclavo. Un esclavo, ¿qué hace? Tienes que pagarle la alimentación, la vivienda, tienes que estar pendiente de su salud, porque un esclavo enfermo no te trabaja, entonces estás perdiendo plata. Si el esclavo tiene hijos, hay que hacerse responsable de los hijos. Entonces, ¿qué más decimos? No, pues es mejor que vivan por allá, que vengan y trabajen, les pagamos pues una miseria completa y sale más barato. Esa fue realmente la necesidad de la abolición de la esclavitud en el mundo. No fue un tema de la humanidad, de decir qué pecado de la gente que sabe que es la esclavitud. ¿Sí? Entonces, cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, todas estas personas recién libres
se concentran en barrios específicos. ¿Por qué? Porque literalmente no se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Usted es negro, pero usted tiene su propio bus, su propio baño, su propio restaurante, sus propias casas, toda la cosa, pero usted no se puede mezclar con los blancos. Y esa es una segregación racial que duró en Estados Unidos hasta casi la década de los 70. Después de que Martin Luther King Jr. llega a dirigir los derechos civiles, realmente los derechos civiles fueron un papel. Pero yo voy con todo esto, a que todas las personas que se concentraron en estos barrios, que trabajaban en casas de familia, sobre todo las mujeres trabajando en casas de familia, trabajando para las blancas, los negros trabajando en plantaciones, en cultivos, en industrias, en fábricas, en toda la cosa, comienzan a ver la necesidad de reunirse para tratar de olvidar un poquito la miserableza de la vida que tienen. Nosotros hace poquito en Historia de Melocotón hicimos un video sobre el origen de la música popular de despecho. Una cosa que uno dice, no, pues eso que va a merecer un curso, eso que va a merecer un video, que va a merecer, ¿cierto? Porque lo vemos de forma despectiva. Pero es casi lo mismo. Todos esos campesinos que van y se emborrachan y se beben todo lo que trabajaron en las semanas, se lo beben en una noche, entonces no son responsables, no manifiestan, ni son responsables con el dinero y las finanzas. ¿Sí? Eso sucede con los negros de Estados Unidos a principios del siglo XX. Comienzan a reunirse y a hacer sus propias rumbas con instrumentos que les quedaron del final de la guerra de secesión de Estados Unidos, porque los ejércitos se movían por bandas, instrumentos de viento, instrumentos membranos de todo tipo, y esos instrumentos después de la guerra de secesión literalmente quedaron mal en los huevos. Entonces un pobre podría adquirir una ropa. Entonces todos estos negros comienzan a adquirir ese montón de instrumentos y a improvisar en torno a ellos, con un montón de experiencias vividas por esa cantidad de migrantes que hay en Estados Unidos. Un montón. ¿Sí? Entonces esta canción, Fruta Extraña, es la primera canción protesta en Estados Unidos que es cantada nada más y nada menos que por la gran Billie Holiday. Y Billie Holiday, si ustedes ahorita hacen la tarea de irse para sus casas y buscar Strange Fruit, se van a dar cuenta que es un jazz en donde literalmente Billie Holiday está sollozando, triste, nostálgica, vuelta a nada, y lo canta de esa forma. Y revela realmente cuál es el sentimiento del jazz. Una nostalgia, una zozobra, extrañeza, pero también intentar hacerlo alegre para que podamos salirnos un poquito de la cotidianidad tan difícil, tan nostálgica la que vivimos. ¿Cuál es esa fruta extraña? Billie Holiday dice, hay unos frutos que cuelgan de unos árboles y las hojas están llenas de sangre. Y cuando ella la canta por primera vez en McDonald's, en un negocio donde van algunos blancos, por la mayoría son negros, ella termina de cantarla y la gente se queda como, aplaudimos y no dices. Si aplaudimos, como que va a sonar grosero. Y si no aplaudimos también, ¿qué pasó aquí? Entonces ella dice, esas frutas extrañas son los negros linchados y colgados en los árboles de Luisiana, en el sur de Estados Unidos. Porque a principios del siglo XX, si tú eras negro, te podían colgar por cualquier cosa. Si un blanco te acusaba de que tú le robaste, nadie investigaba nada, simplemente llegaban y te mataban. Entonces es una denuncia que ella hace, y una denuncia que se esparce por toda la sociedad estadounidense hasta el punto de que a mediados del siglo XX toda la lucha por los derechos civiles de Martin
Luther King Jr. se expande tanto por Estados Unidos que el 40% de los que marchan son blancos, exigiendo que dejen de matar a los negros porque son. Entonces ella se vuelve ese conflicto regular de las denuncias, de las resiliencias, de las penas, pero también de la alegría, del amor, de todo lo que representa, de bailar, de gozar, de estar con tu gente. Ahora, ¿cuánto le toca al jazz o cuánto le cuesta al jazz volverse tan popular hasta el punto de que nosotros creamos que ya es de cultura? Cuando salen grandes compositores como Louis Armstrong, que salen a defender el jazz y el género de los negros, de que los negros existen y que hacen bailar a los blancos, pero que esto no es solo un proceso de hacer bailar a los blancos, sino de denunciar lo que los negros han tenido que soportar y vivir. Y con un segundo factor, que no van a creer. Una de las personas que más potencializó la presencia del jazz en Estados Unidos en todas las fiestas de los blancos, de los negros, ¿de quiénes fueron? Fue Hugh Hefner, el fundador de Playboy. Playboy se volvió una revista no solo de adultos, porque nosotros tenemos acá la idea de que Playboy es una revista, perdón a los niños, pornográfica. Realmente Playboy se convirtió en una revista muy contestataria. Y Hefner se enamoró del jazz negro porque él empezó a asistir a las festividades de los negros con permiso especial, porque tampoco es que llegara un negro, perdón, un blanco en una fiesta de negros que no iban a mirar muy bonito, que y súper bienvenido, pues no sé. Pero empieza a enamorarse del jazz y todas las fiestas de Playboy empiezan a sonar en tonalidad de jazz. Y Playboy empieza a sacar artículos por los derechos civiles, artículos por la defensa de los derechos de los negros, artículos sobre jazz, entrevistando a grandes compositores de jazz, a grandes músicos, donde usted literalmente es como, bueno, o sea, sí era la revista para adultos, pero al mismo tiempo también se nutre de conocimiento. Esa era la puesta de Playboy en la primera mitad del siglo XX. Una cosa que nosotros extrañamos, hay un documental muy bueno que los amigos que están a Amazon, que es la historia de Playboy. Es como un documental, una serie documental, donde muestran todo eso. Y luego tenemos al gran Frank Sinatra, que vuelve al jazz, también un asunto de blancos. A los blancos también nos está empezando a gustar el jazz. ¿Cómo empezamos a transformarlo también bajo una necesidad de visibilizar su historia? Todo esto se viene transformando. El jazz que hacemos ahorita no es el mismo que se hacía en la década de los 20. Eso es claro. Sí. Pero como todo género musical se ha venido transformando en una cantidad de condiciones y similitudes, asimilaciones de lo que vivimos, de lo que no vivimos, de lo que necesitamos, de lo que no necesitamos. Por eso yo les digo acá, ustedes estaban disfrutando del jazz ahorita con la banda, es jazz maravilloso, pero quiero que a partir de ahora ustedes sean conscientes que todas esas canciones que esta banda estaba interpretando acá tienen una historia detrás de sentimiento, de nostalgia, pero de resiliencia también. De considerar la música como un conducto para aliviar las penas, por lo menos en un momento. Hay una película en Netflix que se me olvidó el nombre, que es de jazz, que muestra el linchamiento de los negros. Se las quedo viendo. Ahorita que ya termine, voy a buscar y creo que se las digo. Es una película muy triste, o sea, uno llora muchísimo en esa película porque muestra un cantante de jazz, un compositor de jazz que se enamora de la mujer blanca, allá en Luisiana, pero él tiene que salir corriendo porque en Luisiana todavía linchan a los negros y los cuelgan en los árboles. Entonces él tiene que salir corriendo y le promete a ella que va a regresar, y luego es una historia muy bonita y muestra precisamente todas esas vivencias individuales que han hecho lo que es el jazz. Una introducción
interiorización profunda del alma, de las condiciones materiales y sobre todo de la historia que nos acompaña. Y muchas gracias.